A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva emisión, nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, está con ustedes, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a dedicarle este programa a Oriente Medio. Vamos a dedicárselo concretamente a lo ocurrido de manera muy reciente entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Entre la tarde y la noche del sábado 13 de abril, Irán lanzó un inédito ataque contra su rival judío. Decenas de aviones no tripulados despegaron desde la nación persa con dirección a Israel. Los dispositivos, que se encontraban equipados con cargas explosivas, pretendían causar un enorme daño a la infraestructura y los civiles israelíes. Irak fue uno de los primeros países en notar y comunicar el sobrevuelo de los drones. Luego de la advertencia de rigor, naciones como Jordania, Egipto y el propio Estado de Israel cerraron sus respectivos espacios aéreos. En consecuencia, los vuelos comerciales y también los de carácter privado quedaron suspendidos. Además de los aviones no tripulados, Irán también atacó con misiles de tipo crucero y además con misiles balísticos de rango medio. A raíz de la arremetida, las autoridades israelíes se declararon en emergencia y el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó a su gabinete de guerra. Mientras los drones y los misiles se dirigían hacia la nación judía, Israel activó sus sistemas de defensa. El país repelió la arremetida gracias a su tecnología de avanzada en aire, tierra y mar. Durante el ataque del pasado fin de semana, volvió a tener protagonismo la denominada cúpula de hierro, un sistema de defensa que ha demostrado gran efectividad. Se trata de un conjunto de radares que están en tierra y que son capaces de detectar amenazas aéreas antes de que éstas alcancen sus objetivos. A través de un software de última generación, los radares identifican la velocidad, calculan la velocidad, pero también la dirección y la trayectoria de las amenazas potenciales. Si ese software, si ese programa de última generación determina que la amenaza se dirige hacia una zona densamente poblada, inmediatamente envía una señal, vale decir, una orden, a una lanzadera de misiles. Luego de que el misil es disparado, es decir, luego de que la lanzadera recibe la orden, activa y dispara el misil, ese proyectil no viaja en línea recta. Su curso es rectificado en función del objetivo. En consecuencia,
El misil puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y por supuesto hacia adelante. Gracias a la cúpula de hierro, Israel logró interceptar 99% de los drones y los misiles que se lanzaron contra su territorio. De acuerdo con las autoridades del país hebreo, Irán y sus aliados en Líbano y en Yemen utilizaron 300 dispositivos, al menos 300 dispositivos entre aviones no tripulados, misiles crucero y misiles balísticos. Tan solo 1% de los drones y de los misiles logró evadir las defensas israelíes, llegando a impactar en ciudades neurálgicas como Jerusalén y Tel Aviv. Algunos reportes también indicaron impactos y detonaciones en la ribera occidental. Según lo informado desde Israel, la arremetida iraní culminó con una niña musulmana herida y con daños menores en una base militar. Lo anterior no es un detalle insignificante, sino un dato de altísima relevancia. El hecho de que Israel saliera ileso de un ataque de gran envergadura indica que el país tiene la capacidad requerida para repeler casi que por sí solo, casi que de manera autónoma, embestidas aéreas de gran magnitud. En lo que respecta a Irán, queda, entre tanto, la duda sobre sus verdaderas intenciones, sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de la nación persa. Si la República Islámica, les estamos hablando de Irán, si la República Islámica tenía como objetivo causar un daño masivo, quedó demostrado que sus capacidades militares para agredir a Israel no son tan grandes ni tan potentes como lo indica la propaganda iraní. Por otro lado, si la misión era emplear el ataque como un balón de ensayo, la arremetida solo sirvió para tomarle el pulso a la capacidad de respuesta de Israel, pero también a la capacidad de respuesta de sus aliados occidentales, es decir, de los aliados occidentales de la nación hebrea, empezando, por supuesto, por los Estados Unidos. Intentaremos explicar cómo reaccionó la comunidad internacional antes y después de la arremetida aérea contra el Estado de Israel. El día del ataque se dieron algunas respuestas bastante significativas. Por un lado, países árabes como Egipto y Jordania decidieron cerrar sus respectivos espacios aéreos. Con la medida, ambas naciones se alinearon con Israel y demostraron que se encontraban contra la agresión iraní, se encontraban en contra de la agresión iraní. Por otro lado, tres grandes aliados occidentales de Israel mostraron su total respaldo al Estado hebreo. Les estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos, de Reino Unido y también de Francia. Los gobiernos de esos tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aprobaron el uso
de sus fuerzas y de sus recursos para ayudar a Israel a repeler el ataque. Para poner un ejemplo de esto que estamos comenzando, o mejor dicho, comentando, para poner un ejemplo de esto que estamos comentando, vale decir que en París y en Londres aprobaron el despegue de aviones de combate que ayudaron a neutralizar varios de los drones lanzados por Irán mucho antes de que esos aparatos, mucho antes de que esos dispositivos pudiesen sobrevolar espacio aéreo israelí. En el caso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden suspendió por completo su agenda del fin de semana y regresó rápidamente a Washington. Una vez en la capital estadounidense, el mandatario se reunió con su equipo en la sala situacional y desde allí siguió el ataque iraní. Desde esa sala situacional monitoreó el ataque de Irán contra Israel. Biden también repitió que para él y para su administración, Israel es un socio esencial, un aliado al que Estados Unidos va a respaldar de manera irrestricta. La forma decidida y contundente con la que actuó Occidente deja bastante claro que desde allí, es decir, desde Occidente, no piensan titubear ante las agresiones directas que puedan ser perpetradas contra el Estado de Israel. A pesar de ello, y luego de superada la situación de crisis, desde Occidente han sugerido mesura, sobre todo mesura. A raíz del ataque de Irán a Israel, el gabinete de guerra, convocado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó una represalia proporcional y contundente. En otras palabras, se autorizó atacar a Irán de forma directa, tal y como lo hizo la nación persa al enviar drones y disparar cohetes contra el país hebreo. Esa posibilidad, que más que escalar las tensiones podría derivar en una guerra total, ha llevado a países como Estados Unidos y a organizaciones como Naciones Unidas a aconsejar una reacción no virulenta. Con ello, lo que se busca es evitar un choque entre Israel e Irán, un choque que pueda salirse de control y que además de Irán y además de Israel involucre a otros países de Oriente Medio. Un escenario como el que acabamos de describir, un escenario de guerra total, podría arrastrar a Estados Unidos y a Europa a una confrontación de gran calado. Rusia, entre tanto, como socio de Irán, también podría ser parte del conflicto. Esa eventual guerra, además de las lógicas pérdidas humanas y materiales, supondría, o más bien generaría, un elevado costo económico. No podemos olvidar, no hay que olvidar, que Oriente Medio es una zona rica en gas y en petróleo. De hecho, la propia República Islámica de Irán es en sí misma una potencia petrolera y gasífera. Ante esa realidad,
un conflicto de grandes dimensiones en Oriente Medio podría ocasionar volatilidad en los mercados energéticos con un impacto negativo sobre todo en las economías occidentales. Por ello, insistimos, es que se hacen esfuerzos, es que Occidente hace esfuerzos para que Israel no contraataque, al menos de forma directa. Ahora bien, si Israel decidiera no contraatacar de forma directa, si decidiera no reaccionar con un ataque sobre territorio iraní, ¿de qué otro modo podría hacerlo? A lo largo del tiempo, Irán, la República Islámica de Irán, ha patrocinado y por tanto apoyado a organizaciones terroristas de corte chií. Ejemplo de ello son organizaciones como Hamas y Hezbollah. En Yemen, Irán ha respaldado a los rebeldes hutíes, mientras que en Siria ha brindado apoyo a milicias armadas y también al régimen que es presidido por Bashar al-Assad. Ante tal realidad, es posible que Israel, antes de atacar a Irán de forma directa, lo haga combatiendo a los grupos armados y a los regímenes que son respaldados por Teherán, que son respaldados por Irán. Esa posibilidad implicaría, entre otras cosas, una campaña militar mucho más intensa en la Franja de Gaza, donde Israel combate a los terroristas de Hamas. Podríamos incluso presenciar bombardeos, importantes bombardeos, contra objetivos de Hezbollah en Líbano o contra instalaciones iraníes en Siria, tal y como ya ocurrió a comienzos del presente mes. El ataque aéreo de Irán a Israel supone un hito en la histórica rivalidad que envuelve a las dos naciones. Por años, el Estado hebreo, Israel, y el país persa, Irán, se han mantenido en una confrontación perenne que ha cobrado vidas humanas y ha ocasionado, además, daños materiales. Hasta el pasado fin de semana, sin embargo, esa enemistad se había desarrollado de manera silenciosa, se había desarrollado casi que en la sombra. Hasta el día sábado, Irán no había lanzado un ataque directo contra su rival medio oriental. De hecho, el del día sábado fue el primer ataque armado directo de los persas a los israelíes. Antes de ese punto, Irán había optado por agresiones menos drásticas y, por supuesto, más discretas. Teherán apoya, por ejemplo, a organizaciones terroristas de corte chií que amenazan de forma constante la integridad de Israel y la seguridad de sus ciudadanos. Irán también respalda a milicias e incluso a gobiernos que ven a Israel como un adversario a derrotar. Desde el lado israelí, entre tanto, han intentado combatir a Irán a través de golpes a los grupos terroristas armados que se encuentran patrocinados por la República Islámica. De cuando en cuando, Israel también ha perpetrado ataques
contra funcionarios iraníes. Muchas de esas arremetidas terminaron en el asesinato de esas personas, en el asesinato de esos funcionarios. Aunque cada uno de esos incidentes ha tenido, o más bien tuvo, la marca registrada de Israel, desde Tel Aviv han optado, o mejor dicho, optaron por negar su vínculo con los sucesos. De igual modo, las dos naciones, Irán e Israel, Israel e Irán, se han hecho daño a través del ciberespacio. De hecho, han llegado a sabotearse de manera mutua mediante ataques informáticos. Con toda esta información como telón de fondo, cabe preguntarse por qué hubo un giro en la política iraní a la hora de arremeter contra Israel. El detonante del ataque del pasado fin de semana fue el bombardeo que de manera previa efectuó Israel contra el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Luego de esa acción, la nación persa, Irán, confirmó la muerte de varios oficiales de alto rango. Los funcionarios pertenecían a la Guardia Revolucionaria, una de las ramas de las Fuerzas Armadas iraníes. Desde ese ataque, el régimen de los ayatolás, el régimen iraní, empezó a recibir presión y críticas de parte de sus simpatizantes. Para muchos de esos partidarios, era momento de abandonar la confrontación indirecta para empezar a mostrar los colmillos. En medio de ese clima de opinión y ante la posibilidad de lucir excesivamente pasivo, es que el régimen iraní habría tomado la decisión de arremeter de manera directa contra el Estado de Israel. Por otro lado, y tras el bombardeo a su consulado en Siria, Irán estaba en la necesidad de demostrarle a sus aliados en Oriente Medio que cuenta con el músculo militar necesario como para responder a cualquier agresión en primera persona. En tal sentido, si Irán no hubiese reaccionado de la forma en la que lo hizo, es decir, mediante un ataque aéreo de gran magnitud, corría el riesgo de que sus socios lo percibieran como un estado débil que no se defiende y que por consiguiente tampoco les defendería. Esa posibilidad no era ni es admisible para el régimen de los ayatolás, quienes venden a la nación persa, venden a Irán como una potencia panislámica cuyo poderío militar es del más alto nivel. Si se confirmasen las hipótesis que estamos mencionando, que estamos compartiendo con ustedes, la conclusión lógica sería que el ataque iraní respondió más a una necesidad propagandística que a un deseo genuino de venganza. Con ese comentario hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. Hasta este instante les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, como suelo decirles, estar con ustedes siempre
será un placer.